Bien, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estén viendo. Bienvenidos a esta pequeña peña literaria, donde estaremos discutiendo algunos aspectos importantes y muy relevantes sobre la obra teatral de Stefano por el autor Armando Discépolo. Para empezar, vamos a presentar a nuestros participantes del día de hoy. Tenemos a José de Jesús Cabrera Un placer estar con ustedes. y a Zuleika Alcántara. Entonces vamos a tener tres temas principales. Primero estaremos hablando sobre el contexto social que se describe en la obra. Luego vamos a abordar los personajes y cuáles características psicológicas o físicas pueden presentar. Y por último estaremos discutiendo sobre el aspecto del héroe, cómo se representa el héroe dentro de la obra. Para empezar con el contexto social de la obra, podemos mencionar desde el principio cuando se describe que Stefano vive en una casa de un barrio pobre, o sea, en una vieja casa de un barrio pobre. Inmediatamente ya comprendemos que el autor nos quiere transportar hacia un contexto social, una cierta clase económica de un nivel bajo. Por lo tanto, ya podemos entender cuáles son algunas de las características que tienen estos hogares. En la obra, en el primer acto, se empieza describiendo que tiene un techo de zinc, que tiene algunas partes que dan directamente a la calle, por lo tanto, todo el mundo pasa por el mismo frente de la casa, etcétera, etcétera. Ya más adelante se comienza a dar pequeñas pistas sobre la condición de la familia. Stefano es una obra que refleja la realidad de una familia italiana, inmigrantes italianos. Esto es una de las características claves que tiene el movimiento teatral del grotesco criollo. En la obra de Stefano se describe como Stefano, el personaje principal, tiene que enfrentarse a todas esas dificultades que viven él y su familia en el contexto migratorio de un país nuevo con promesas incumplidas hacia él en el proceso de él cumplir sus propias metas, que era ser compositor de ópera. Entonces, en este sentido, aparte de como que las pequeñas pistas del idioma que el autor agrega en los diálogos de los personajes, también se presentan algunas escenas donde, por ejemplo, Margaret, la hermana de Stefano, le está diciendo a su hijo que tenga cuidado en la calle. Su hijo le contesta, no me esperes, despierta, etcétera. Y en esa escena, ella le dice textualmente, pobre mi hijito durmiendo en ese atillo donde él trabaja, tan serio, tan hombre, que tiene que trabajar en vez de dedicarse a escribir todo lo que lleva en su cabecita inteligente. Aquí se refleja perfectamente lo que quiere trabajar el grotesco criollo, porque es una familia inmigrante donde en vez de hacer lo que quieran en ese momento, tienen que pasar por situaciones muy difíciles como familia para poder adentrarse y pertenecer a un contexto ya más serio o que los consideren parte de la civilización o de la sociedad argentina en ese momento. Ahora vamos a pasar con mi compañera Zuleika, que les va a dar una perspectiva un poco más amplia sobre los personajes de esta obra. Con respecto a los personajes hay muchos y podemos dividirlos en tres categorías incluso, lo que son de la tercera edad, que serían Alfonso y María Rosa, que son los padres de Stefano. Están los adultos, que son Stefano, Margarita y Pastore, y ya los jóvenes, que serían Esteban, Radamés, Ñica, etcétera. Ahí están los niños también, pero esos no podríamos no contarlos porque no aparecen mucho. Ok, con lo que se refiere a los padres, estos se sienten se sienten orgullosos por lo que habían dejado, pero se sienten mal porque llegaron a Argentina por culpa de su hijo, llenándole la cabeza de muchas promesas, sin embargo, no ha podido ser. Estos tienen 70 y 85 años aproximadamente, entre los dos, y el padre es el que más le critica al hijo. Sin embargo, la madre le habla, simplemente llora y sufre por el hijo, que está viendo que cada vez está más viejo y que cada vez está más triste y no ha podido conseguir
Con respecto a los personajes adultos, que serían Estefano y Margarita. Estefano, bueno, ese es un personaje que es tan importante que podríamos dejarlo más para el final. Pero Margarita vive sufriendo por la misma situación que los padres de los padres de Estefano, pero tiene como esas dos perspectivas combinadas, porque ella sufre por Estefano, pero al mismo tiempo lo critica porque es él quien le prometió muchas cosas, le prometió castillos, le prometió ser una reina, pero ella no ha podido. Incluso son varias las ocasiones que ella se queja y dice, y estoy aquí, y me han traído aquí a pasar miseria, a sufrir, y por eso es que le tiene tanto amor a su hijo, pero vamos a hablar de ese tema. Entonces, también está Pastore, él, vamos a decir, como es el discípulo de Estefano. Entonces, ¿qué pasa con él? Al Estefano salir de la orquesta, a él le pasa que tiene que conseguir trabajo. Él está afortunado porque siente que después de una traición a Estefano, y el mismo Estefano siente la traición, pero hay que conseguir dinero, hay que conseguir trabajo, y se siente en él una tristeza, una depresión, y él es el punto culmine de todos los personajes encontrados, ya sean jóvenes, adultos o de tercera edad, que están siempre tristes. Continuando con los hijos, primero, Estefano vive en una depresión y una tristeza. ¿Por qué? Porque así como todos lo culpan a él de las cosas que le han pasado, él se culpa a sí mismo de las cosas que han pasado, obviamente, y también se siente mal porque no ha podido cumplir sus metas, y por el tanto trabajo y por el tanto sufrimiento que ha tenido, ni siquiera tiene la creatividad de hacer cosas nuevas, de hacer sus sueños. Entonces, como contraparte de Estefano está su hijo, ya llegando a los jóvenes. Que es Esteban, irónico, Estefano y Esteban. Que Esteban tiene la creatividad, tiene el sueño, tiene el deseo, pero por culpa de a sí mismo, el padre que no tiene dinero, que está pasando las mil y una, él tiene que estar trabajando. Y es algo que dice, como dijo mi compañera Alondra, que le dice Margarita a Estefano, que el hijo está pasando lucha, que está durmiendo en la calle, que viene tarde, solamente porque el padre no ha cumplido con sus promesas. Entonces está ñeca, que está deprimida todo el tiempo porque ve la situación de todos y es como que no puede hacer nada más. Incluso ella se esfuerza y se entristece porque no hace a los otros no hace a los otros alegrarse. Y tanto es así que ella dice, yo estoy cocinando, quiero cocinarte, papá, y tú no comes porque quiero hacerte feliz. Y el mismo Estefano, es una de las razones que más lo pone triste. Y al final está Radamés, que es el que está más loco, pero irónicamente el que es más feliz, porque siempre está soñando, siempre está que es bombero, que es un héroe para todos, y todos creen que está loco, y estamos de acuerdo de que tiene problemas mentales, pero es el único que como que embellece o alegra el ambiente de la casa. Ya continuó mi compañero Jorge. Ok, yo me voy a centrar específicamente en la figura del héroe, tomando a Estefano como base. Lo principal es lo siguiente: el héroe es representado en la gran mayoría de literaturas como este hombre fuerte, vívido, capaz de carrear o de llevar por delante a ciertas personas. También un héroe con ciertas cualidades, lo cual lo denominan como un héroe. Las más clásicas siendo la bondad, el árbol, los demás. Estefano, según la pregunta de nuestro próximo héroe trágico, o podrían llamarlo como un héroe que no pudo cumplir su cometido, y esto lo vemos por cómo lo tratan sus padres y su familia. A Estefano se le da la carga, se le da el liderato, y
que él tiene que echar para adelante con todo y llega a un país donde estos ideales, estos sueños, estas promesas que él hizo quedan como una mierda, como una basura, como algo que no se dio, siendo él tomado por algunas partes de su familia como un villano. No sé en qué parte específica de la obra que lo dice, pero hay una parte clara donde los personajes narran que ellos están pasando un trabajo aquí. Que ellos estaban mal donde estaban, pero aquí están peor. Muy bien dicho, como decía mi compañera Zuleika, no sé si fue su esposa o su hermana, no me acuerdo en este momento, que dice, tú me prometiste a mí tal cosa y aquí yo no lo estoy viendo, no estoy malogrando mi vida. No sé exactamente cómo expresarlo de manera contundente el hecho de que Stefano, a mi vista, podría ser visto como un antihéroe, tal vez, ya que sí, él los trajo a Argentina a vivir entre comillas cómodamente en un lugar mejor donde estaban, pero viven en la miseria. Eso sería todo de mi parte. Bien, entonces, hablando sobre la obra, ¿cuáles han sido o cuál ha sido uno de los aspectos más interesantes que han podido encontrar dentro de la obra teatral? He de decir que, a mi parecer, el uso del lenguaje fue uno de los puntos más llamativos, ya que el hecho de poder incluir tanto el lenguaje coloquial argentino con el italiano es muy, digamos que tosco para un lector primerizo, pero para que un lector más experto le da mucho jugo y enriquece el contexto de la obra. Bueno, con respecto a eso que dice José, creo que no es tosco. Bueno, es más tosco cuando lo lees, pero cuando tú lo estás viendo en una obra, creo que en un escenario, que es así como se hacen, es la razón por la que se escriben las obras. Entonces, cuando tú lo estás viendo en un escenario, no es que le da como realismo, es que incluso le agrega más, porque te da risa, qué sé yo, ves como el enfoque de cada personaje muchísimo más. E incluso, aparte de eso, del lenguaje, creo que fue algo muy bonito que hayan agregado ese punto de vista de los italianos que llegaron a Argentina, con esa tristeza en su corazón de queriendo mejorar. Es algo que le pasa a muchos dominicanos también cuando van a Estados Unidos o España, y en vez de cogerlo de que más suave para que le arregle, que le ayude más el dinero, lo que hace como que termina siendo esclavo e incluso peor que su propio país. Es triste y verlo de esa forma, y de una forma incluso graciosa, en el punto que hay situaciones que pasan que son hilarantes, incluso el enloquecimiento de Stefano al final, cuando ya no encuentra qué hacer, y así mismo que ya se ve viejo, se ve la situación desde un punto de vista joven y ya adulto de lo que está pasando. Incluso hay una situación que es cuando Esteban está diciendo, no, yo te sufro, papá, yo te sufro, y Estefano voltea hacia su papá al punto y dice, oye lo que yo te decía, oye. Entonces, aparte del lenguaje, aparte del coloquialismo también en la obra, siento que esa dinámica familiar fue muy interesante de ver. Sí, esa es una de las características principales del grotesco criollo, y es que tú veas una realidad de una forma jocosa, pero que al mismo tiempo te duela y te sientas, porque de ahí es que sale el grotesco criollo, de una situación donde ese tipo de realidades no eran representadas. Y algo que a mí me llamó mucho la atención de la obra era la descripción que utilizaba el autor, por ejemplo, cada vez que entraba un personaje, al principio y al final de los actos o en el medio. Él se aseguraba de poner una descripción tan amplia y tan detallada de cómo estaba ese personaje para cómo iba a actuar. O sea, no era como que Stefano le dijo a su papá, mira, que yo te sufro. No, o sea, el autor se aseguraba de tú ver de dónde sale esa dinámica, como decía Zuleika, y es algo muy interesante porque imaginárselo en una obra de teatro es muchísimo más intenso de preparar, o sea,
la mente que uno debe de tener para ese tipo de producción literaria es de admirar en verdad. Okay. Algo que me acordé cuando tú lo dijiste fue que yo me di cuenta como que, bueno, no sé si ustedes han visto eso, pero la mejor sí que forma de hacer buenos personajes, es hacerlos tridimensionales. Tú verlos desde todo el punto. Y es algo como tú dices, que uno no tenía que saber que no sé, Estefano estaba sufrido así, pues, poéticamente diciendo, que él con los ojos caídos, de tanto sonreír, pero incluso por la misma tristeza, era algo que uno no necesitaba saber, pero que al personaje le agrega más. Bien, muchísimas gracias a los dos por su ardua participación. Esperamos que esta pequeña actividad de la Peña Literaria nos haya abierto un poco más el panorama en lo que tiene que ver con la descripción y con la representación de la realidad y de los contextos sociales, las situaciones psicológicas de los personajes y cómo se representan como las figuras del héroe dentro de una obra teatral que tiene como propósito reflejar una realidad social. Hasta aquí ha sido toda nuestra participación del día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado. Nos vemos en una próxima.